Simón y Juan, ambos invierten en acciones. Simón utiliza eToro para invertir en acciones sin pagar comisión. Uno de los procesos de manufactura más empleados en la industria es la fundición. Esta se encarga de llevar los metales hasta el punto de fusión, para que el metal adopte la forma deseada a través del molde. La fusión consiste en hacer pasar los metales y sus aleaciones del estado sólido al estado líquido, generando determinada cantidad de calor, bien definida y característica blanda, y en esta tallaban la cavidad de la pieza a fabricar. Horno de crisol, horno eléctrico, horno por inducción, ante su ocurrencia. Más adelante estudiaremos a fondo cómo funciona el arco dentro del horno. Una vez definido esto, ahora la pregunta es, ¿qué son los hornos de arco eléctrico? Son dispositivos utilizados para realizar fusión de fusión y control de temperatura de fusión, lo que redunda en un mejor control de calidad del baño fundido y mayor rapidez de operación. Evitan la mezcla de materiales combustibles con el baño fundido, impidiendo que lleguen impurezas indeseables, entre ellas gases moleculares y atómicos contaminantes difíciles de controlar.
Bueno, bueno muchachos, está aquí viendo un video. A ver si les comparto el sonido. Vamos a mirarlo. Interesante compararlo con lo que estamos viendo. Entonces estaba viendo este video. Ya se los comparto. Bueno, vamos a mirar este video de cómo se hace el acero, pues en Discovery. Pero fue el que encontré. Vamos, bueno, no se ve muy bien la imagen, pero hay otros también que parten del alto, se basa del alto horno, ¿sí? Entonces, los niveles de exigencia más altos. No sé si escuchan bien. Pero primero... ¿Ahí se escucha bien? ¿O? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a poner el video. Más o menos vamos a... Pues aquí hay algunos términos que pues tratan de diferente, porque pues esto es un video para digamos, la gente en general. Vamos a mirar el video, ¿cierto? Desde los rascacielos a los puentes, desde los aparatos domésticos a los coches y todo lo que queda en medio. Gracias a su legendaria resistencia, el acero se ha convertido en la columna vertebral de la industria. Pero ¿cómo se convierte uno de los recursos más abundantes de la Tierra en un componente básico tan fiable? El acero se fabrica a partir de hierro o de desechos de metales. En esta operación veremos cómo se recicla la chatarra. Con un electroimán de 10 toneladas se recogen carrocerías de coches aplastadas, aparatos eléctricos, latas y demás chatarra. Este potente imán es capaz de levantar 5 toneladas de metal. Un 80% de estos desechos se transformarán en barras de acero. A continuación, este metal se deposita en una cesta que por sí sola pesa 32 toneladas. La cesta tiene capacidad para unas impresionantes 60 toneladas de metal, que se convertirá en metal fundido. Entonces ahí vemos cómo se abre la cesta y carga el horno de alto eléctrico. Este horno alcanza una temperatura de 1650 grados centígrados. Entonces 1650 grados centígrados ya cambia como la temperatura del alto horno. Pues el alto horno alcanza 2200 en algunas zonas, pero al final pues se obtiene un material que tiene más o menos 1450 grados centígrados, 1500 grados centígrados. Se logra un poquito o saca, digamos, ya acero líquido, ¿cierto? Calor suficiente para licuar prácticamente cualquier cosa. El horno funciona con 3 electrodos y 4 quemadores de gas natural. Entonces mire, por el cuidado que ahí dice, funciona con 3 electrodos y 4 quemadores de gas natural. Ya más adelante vamos a ver esos quemadores. Son en esencia 3, no sé por qué dicen 4. Generalmente dicen son 3 porque esos quemadores aportan energía a las zonas muertas que no es capaz de aportar los electrodos. Entonces más adelante vamos a ver esos quemadores donde van ubicados. Los contenidos de la cesta se echan al horno. Los trozos de metal entran en contacto con el acero licuado y un sistema de ventilación extrae el humo que se produce. Vemos la cantidad de humo que generan ahí, eso ni se ve. Bajo este intenso calor, las 60 toneladas de metal Ahí se cerró la bóveda. se fundirán en unos 60 minutos. Ahí cortan mucho. Esta mezcla fundida presenta impurezas que suben a la superficie cuando el metal está licuado. Esta es la lanza de oxígeno y el operario anterior tomó una muestra. Mira, este operario tomó una muestra para mirar la composición química. Esta es la lanza de oxígeno. Un operario extrae una muestra del acero para determinar su composición química. A continuación, una lanza inyecta oxígeno en el acero fundido, lo que reduce el contenido de carbono, homogeneiza la mezcla y acelera el proceso. Entonces, si eso disminuye el porcentaje de carbono, homogeniza, digamos, el baño líquido y forma la escoria, y es lo otro que hace. Se coloca un caldero de colada bajo el horno. El acero fundido pasará del horno a este caldero de colada.
Así vemos cómo hace la colada excéntrica por el fondo, no hace la colada totalmente por el excéntrico, sino excéntrica por el fondo. El acero cae muy fácilmente. Ahí cómo se bascula, no está muy bien. El caldero de colada pesa 55 toneladas y contiene 115 toneladas de acero fundido. 115 toneladas en cada cuchara. Un puente grúa con una capacidad de izado de 180 toneladas sube su carga. Ahí ya pasa lo que es la metalurgia secundaria. Introducen aditivos para obtener el tono de acero correcto. Aquí se retiran los Mira que aquí está el tandish, digo, la colada continua, como gira. electrodos del caldero de colada. A continuación, un operario abre las boquillas del distribuidor. Entonces el distribuidor entran en los moldes y El bueno, se acero está fundido formando. cae en los moldes. Rápidamente se enfría y empieza a endurecerse. Se producen palanquillas, Mira cuya aquí el longitud oxiporte. varía entre los 4,5 metros y los 10,6 metros. A continuación, las palanquillas Vemos la palanquilla que básicamente entre, como dice, entre 4 metros de largo y 10 metros de largo. Básicamente esto tiene creo que 200 milímetros por 200 más o menos. O 150. se cortan a la medida deseada usando sopletes de gas. Se marca con un lápiz de cera el número de identificación del vertido y ya solo queda aplanar las palanquillas. Palanquillas vuelven y se calientan para hacer la laminación en caliente. Pero antes de comenzar el proceso de aplanado, hay que colocarlas en un horno, donde se recalentarán durante 2 horas a 1095 grados centígrados. Empieza el proceso Unos de chorros de conformado. agua enfrían el eyector de palanquillas. Pasan a los trenes de laminación. Pues ahí pasa el tren de laminación. Las palanquillas se colocan en el aplanador, donde unos rodillos Eso de es gran un tren de potencia las laminación. comprimen. Mediante esta operación, las palanquillas se moldean al tamaño y la forma requeridos. Pasan Los rodillos varias refrigerados veces. por agua las aplastan. Algunas pasan de 12 centímetros de grosor a 14 milímetros, mientras otras se reducen de 15 centímetros a 19 milímetros. Sí, entonces ven más o menos entre 19 centímetros a 14 milímetros. ¿Cierto? Vemos ahí el tamaño de la palanquilla, ¿no? Inicial, entonces tiene más o menos 19 centímetros o 15 centímetros la palanquilla, dependiendo. Y llegan a grosores de 14 milímetros, bueno, dependiendo, media pulgada. Al final del proceso, las barras se desplazan a una velocidad que alcanza los 35 kilómetros por hora. Una vez alcanzadas las dimensiones requeridas, hay que enfriar las barras. En este puesto de refrigeración, las barras se enfrían uniformemente. En esta acería se fabrican unas 400.000 toneladas de barras de acero al año. Listo, entonces ahí. Preguntas, muchachos, del video. Preguntas del video. ¿Sí están por ahí? Profe, ¿en qué momento retiran la escoria? Porque pues en el alto horno vemos la piquera Bueno. de escoria, pero ahí no la vi. Digamos que ahí hacen la colada por el fondo y la basculan hacia el otro lado, digamos, tiene un sistema de basculamiento, pero primero sacan digamos, como hacen la colada por el fondo, entonces, digamos, la basculan. Sí, ¿quién me preguntó? No vi. ¿Camilo? Yo, profe, sí, ya entendí. Ah, sí, Camilo, sí. Sí, digamos que hacen primero la colada y luego la escoria, ¿cierto? Quitarle. En cambio, en el alto horno que hacen como, hacen eso al tiempo, ¿cierto? Va saliendo el metal líquido y va escoreando, o también, digamos, tiene otro orificio de colada. Bueno, entonces, espérenme que se me configuró aquí. Ah, ya. Bueno, entonces vamos a ver lo que es algunos equipos básicos y operaciones
aquí ya sabemos que vamos a producir aceros, ¿cierto? A partir de chatarra ferrosa. Sabemos que la electricidad se transporta a través de los electrodos de grafito para formar ese arco eléctrico, muy similar a lo que ustedes ven en soldadura, ¿cierto? En soldadura el electrodo es de metal o del mismo material para generar como el aporte. Aquí pues el electrodo es de grafito porque pues no necesitamos que el electrodo se consuma, que se consume, ¿cierto? Entonces aquí vemos los electrodos, miren cómo están calientes. Sin embargo, pues no queremos que se consuma esos electrodos, sin embargo, pues hay un desgaste. Entonces, generalmente ese carbono, ese desgaste del electrodo hace un pequeño aporte, digamos, ahí al baño líquido. Por eso estos electrodos van bajando, ¿cierto? Van bajando, tiene un sistema de descenso para cuando, digamos, se desgaste. Bueno, entonces vamos a ver las diferentes partes aquí de operaciones del horno de arco eléctrico. Ya más o menos lo vimos. Lo primero es la carga, ¿cierto? Cargamos como una cesta. Cargamos con una cesta el horno, ¿cierto? La cubierta está cerrada, pues esa bóveda la abrimos, ¿cierto? Luego pues cerramos esa bóveda, se coloca la energía, se genera el arco y se empieza a fundir la chatarra. Se pone, digamos, se apaga otra vez y se vuelve y se carga la segunda cesta y se pone otra vez la alimentación para comenzar la segunda cesta o la fusión de la segunda cesta. Una vez que tenemos todo, digamos, fundido, ¿cierto? Ya digamos se empieza a formar una piscina, un baño líquido, un baño de acero líquido en el fondo, ¿cierto? Miren que aquí vemos estos elementos que se ven aquí, no sé si los alcanzan a ver, pero yo se los señalo, son los quemadores. Entonces, los quemadores más adelante lo vemos que la función principal, ¿cierto? Aquí vemos los quemadores, ¿cierto? Que ayudan a, digamos, a esas zonas muertas de los electrodos. También tenemos las adiciones, también podemos hacer adiciones en el horno de arco eléctrico. Aquí vemos como pues hay dispositivos, aquí vemos como las adiciones que podemos realizar una vez que esté derretido el material. Siempre que esté derretido ese material podemos hacer esas adiciones, ¿cierto? Se puede decir que pues es un periodo de refinación, ¿cierto? Donde podemos hacer algunos procesos de sulfuración, de fosforación y de carburación en este horno. Entonces lo hacemos pero rápidamente, ¿cierto? Hacemos una pequeña operación. Aquí, bueno, el desescoriado, ¿cierto? Quitar esas impurezas del horno. Se inclina hacia un lado y luego ya la colada hacia el otro, ¿cierto? Finalmente ya la colada hacia un lado, el desescoriado hacia un lado y la colada hacia el otro. Digamos, Camilo, que me preguntaba sobre ese desescoriado, cómo se quita la escoria, básicamente por ese basculamiento lo podemos hacer, ¿cierto? Aquí en este caso lo mencionan como primero el desescoriado y luego finalmente la colada. Listo. Sí, Camilo. Sí, profe. Listo, entonces primero el desescoriado, perdón que le dije al revés. Primero el desescoriado y luego se saca el acero líquido, ¿cierto? Se saca todo lo que está en el fondo. Y para eso hay sensores, hay sensores que miden la capa digamos, de esa escoria. Disposición del horno. Vamos a ver las partes del horno en general. Entonces aquí tenemos los electrodos, pues los electrodos son refrigerados con agua. Esas mordazas que tienen los electrodos son refrigeradas por agua. Aquí vemos esas mordazas que están acá. Son esos mordazas para, digamos, tomar el electrodo. Tenemos la coraza del horno o la cuba, ¿cierto? Aquí vemos de la cuba, tenemos el baño
fundido. Tenemos un sistema basculante aquí que podemos girar el horno levemente para hacer esa colada, ¿cierto? Un sistema basculante. Tenemos sistemas hidráulicos para hacer esa cilindro de inclinación. Tenemos la colada excéntrica por el fondo y tenemos aquí la cuchara para colar. Aquí tenemos la bóveda, la parte vista desde arriba. La bóveda básicamente va refrigerada, no tiene refractario, va refrigerada con tubos de cobre, ¿cierto? Lo hablamos que ese es los elementos líderes, digamos, en enfriamiento. Es un tubo de cobre, por dentro del tubo de cobre va una corriente de agua y ese intercambio de calor nos hace enfriar el sistema. La bóveda del horno es la tapa, ¿cierto? Y digamos que antes se utilizaba refractario, pero por esos movimientos, por ese, digamos, continuo movimiento del horno diariamente, entonces todo ese refractario se caía, digamos, se caía y contaminaba el acero líquido y tenían problemas, digamos, cuando estábamos laminando, ¿cierto? Había mucha contaminación, entonces se decidió cambiar ese refractario que estaba en la tapa o en la bóveda por paneles de refrigeración, ¿sí? Entonces ahí más o menos en los videos se alcanza a ver un poquito sus paneles. Entonces aquí vemos algunas partes importantes, ¿cierto? Los electrodos, pues ese es el que genera el calor, ¿cierto? Que derrite la chatarra, forma un baño líquido en el fondo. Entonces vemos ese transporte, vemos aquí la cubierta o la bóveda. Entonces aquí se ve un poquito más, son enfriados por agua en lugar de aislamiento cerámico, ¿cierto? Lo que le estaba contando no tiene refractario, tiene unos paneles refrigerantes, ¿cierto? Por agua, ¿sí? Pero que de manera que no haya contacto directo con el acero líquido. Entonces siempre esto es para enfriar, nunca debe haber contacto con ese metal líquido porque pues que puede generar, digamos, puede perforar el cobre y puede, digamos, generar una explosión, ¿cierto? Agua con algo caliente genera una explosión. Tenemos las lanzas, la lanza de oxígeno, básicamente es para formar la escoria espumosa, para tomar muestras también nos sirve para tomar muestras. Y aquí tenemos finalmente la coraza, ya ahí viene refractario, generalmente de magnesita o de carbono, un tipo de carbono que podemos aislar. Aquí más o menos vemos un poquito, no se ve tanto, aquí vemos los paneles que en la parte superior de la cuba está refrigerada por paneles y la parte inferior sí es refractario. Entonces todo lo que esté tocando acero, pues tenemos refractario. Entonces ahí vemos la diferencia de este horno, entonces en eso lo hace eficiente térmicamente. Aquí vamos a explorar como esperemos que cargue. Ahí sí cargó. Vamos a explorar como las diferentes partes que estamos hablando. A ver si nos carga el modelo en 3D. Bueno, entonces tenemos aquí un poquito, se ve un poquito pequeño. Tenemos la primera, los conductos de descarga de gases que nos preguntaba César, ¿cierto? Entonces todo ese calor residual del horno para derritir digamos, ese material, se pierde alguna cantidad de todo ese calor y son eliminados por esta descarga. Los humos, ¿cierto? Me pasé ahora. Pero qué pena que me salí. Entonces el 1 como la zona de descargue, conducto de descarga de gases. Tenemos los quemadores. Mira que están muy bonitos los quemadores. Mira, aquí se ven los paneles de refrigeración.
¿cierto? Tenemos dos los quemadores pues ayudan a esa, digamos, a calentar esa zona periférica, ¿cierto? Del horno, ¿cierto? Inyectan oxígeno y gas natural para quemar, pues ahí generar esa energía del material, ¿cierto? Es el tercero, la carburación. La fase de carburación requiere la inyección de oxígeno, pues el oxígeno ayuda a decarburar y oxida las impurezas, todo eso para formar la escoria, ¿cierto? El cuarto tenemos la carburación, también digamos en la lanza podemos inyectar carbono, podemos manejar digamos esos porcentajes de carbono, lo podemos inyectar también, ¿cierto? Entonces la tecnología de enfriamiento, aquí los paneles ya habíamos hablado, ¿cierto? Eso es para prolongar la vida de los ladrillos, ¿cierto? No utilizamos tanto ladrillo refractario. Los electrodos, pues es lo que genera para fundir el acero, que más hay acá. Los sistemas pivotantes, ¿cierto? 4 cilindros. Vemos aquí cilindros hidráulicos para generar, digamos, ese basculamiento. ¿Qué más? Los transformadores, muy importante el transformador. Mira, aquí vemos a menudo entre 25 y 50 kilovoltios. Son transformadores bastante robustos. Tenemos los cables que alimentan, cada cable alimenta cada electrodo, ¿cierto? Vemos esos cables, aquí vemos los paneles, mire. También vemos, bueno, el acero fundido. Aquí en esta animación vemos las adiciones, aquí vemos aquí en la metalurgia secundaria cómo podemos adicionar ferrolaciones a la cuchara, ¿cierto? Aquí ya estamos viendo aquí este tipo de la cuchara. Bueno, ladrillos refractarios en la parte del fondo, ¿cierto? El fondo del horno eléctrico de arco, ¿cierto? Pues genera baja conductividad térmica. La lanza, ¿cierto? Para tomar muestras, ¿cierto? También nos sirve la lanza, o inyectar oxígeno. Y aquí tenemos el cucharón o la cuchara, básicamente es ahí donde vertimos el metal. La cesta de chatarra, que ya la vimos, que más aquí ya en la animación y ya. ¿Listo? Entonces vamos aquí ¿cuál es la coraza del horno? Vamos aquí a hacer unas preguntas, yo creo. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál será la coraza del horno? A ver, Sebastián. Mari. ¿Sí están por ahí? Profe, la 3. La 3, vamos a mirar la 3, a ver, yo no sé la 3, listo. A ver, Juan Esteban, ¿cuáles son los electrodos? Muy fácil. El 1. El 1, listo. A ver, Camilo, la cubierta, ¿cuál será? La 4, profe. El 4, muy bien, entonces queda la lanza. Perfecto. Uy, no. ¿Qué nos equivocamos? Creo que es al contrario, la coraza del horno y la cubierta. Sí, Sí. nos equivocamos, sí. La cubierta es lógico, la coraza, todo correcto. Gracias. Listo, entonces ahí, bueno, continuemos. Otra pregunta. Bueno, equipo eléctrico. Una parte importante del horno eléctrico de arco son la parte eléctrica. Tienen transformadores bastante potentes. Aquí, por ejemplo, en Colombia, la alta tensión generalmente son 13.400 voltios, ¿cierto? O 3.4 kilovoltios, si no estoy mal. Y aquí pasa una subestación donde pues hay un transformador una subestación donde se utiliza un transformador entre 25 y 50 kilovoltios, ¿cierto? Eso es un transformador o lado secundario del sistema o el transformador del horno le va a entregar a cada electrodo un voltaje entre 400 y 1000 voltios, bastante alto con un bajo amperaje. Para lograr eso necesitamos bajo amperaje. Entonces vemos
los voltios que generalmente le aplicamos a esos electrodos. Aquí vemos que cada electrodo tiene, digamos, su alimentación, ¿cierto? O su fase, digámoslo así. Cada una de las tres fases está conectada a uno de los tres electrodos de grafito, ¿cierto? El electrodo de grafito desempeña un papel importante ya que pues lleva la energía eléctrica al horno. Digamos que cada fase, cada horno. El grafito pues es un material que soporta altas temperaturas, bueno, un conductor eléctrico, genera el arco, no se desgasta, entonces eso es lo que, por eso es muy utilizado en este tipo de hornos, ¿cierto? Una de las cosas más costosas del horno es esos electrodos que se consumen, ¿cierto? Esos prensados, son sinterizados, digamos, esos electrodos, y esos electrodos son bastante grandes. Entonces, digamos, esos electrodos son uno de los más, digamos, consumibles más delicado de este horno. Entonces, ese es el grafito. Bueno, aquí el movimiento de los electrodos, aquí pues hay una animación. Bueno, esto es un simulador, antes lo podíamos utilizar. Esto, básicamente en el simulador, lo que hacíamos acá, pues a medida que se va fundiendo la chatarra, pues va bajando, digamos, ese volumen de la chatarra, va bajando porque pues aquí se va volviendo líquido. Y entonces hay que, digámoslo así, hay que bajar los electrodos. Entonces, ese continuo movimiento de los electrodos siempre hay que realizarlo. Entonces, los electrodos nunca están quietos, siempre están bajando, de modo que se mantenga el arco entre el electrodo y la chatarra hasta que se forme, digamos, metal líquido. Entonces, digamos, ese es aquí un simulador. Antes lo podemos utilizar, ahora lo están cobrando lastimosamente. Después de la pandemia empezaron a cobrar. Antes pues lo hacíamos con todo el curso. Bueno, aquí pues aquí el sistema, bueno, el voltaje secundario que es entre 400 y 1000 voltios. Y aquí ya el horno de arco eléctrico pues se lleva una corriente máxima, ¿cierto? Permitía un amperaje. Deja la tensión secundaria como el principal parámetro de regulación. Entonces se regula la tensión, es decir, entre 400 y 1000 voltios se está regulando y se tiene un amperaje o una corriente máxima para generar ese arco, ¿cierto? Entonces aquí, digamos, eso es en cuanto a la operación. Vamos aquí a terminar estos 10 minuticos con la materia prima. La materia prima del horno de arco eléctrico. Vamos a ver la materia prima, consumo de energía, quemadores y rotura. Entonces la materia prima, pues encontramos que es la chatarra, es el elemento principal. Ese elemento principal pues puede ser de carácter interno cuando son rechazos o elementos que se vuelven a integrar a la cadena productiva, y tenemos chatarra comercial que digamos es chatarra exterior, que es lo que generalmente se compra. Entonces tenemos eso. Entonces la chatarra interna pues tenemos que es digamos de una composición química más homogénea, ¿cierto? Tiene aquí como nos habla pequeños porcentajes de acero. La mayoría de las operaciones de un pequeño porcentaje de acero tratado se pierde como chatarra, lo que les había dicho. Entonces pequeñas cantidades por ese reproceso o algunos errores que se cometen dentro de la planta, hay que, digamos, se reutiliza, ¿cierto? La cantidad de chatarra interna varía según el tipo y la cantidad de los pasos de proceso, ¿cierto? En diferentes procesos pueden haber rechazos digamos, en esa planta. Y ya tenemos lo que es la chatarra comercial o externa, ¿cierto? Que lo define varias cosas, ¿no? La calidad, vamos a ver tanto, bueno, hay calidad tanto nacional como importada y se clasifica de acuerdo a varias propiedades, ¿cierto?
la composición química, si es de baja aleación o si es acero inoxidable, elementos de impureza, si tienen azufre, si tienen fósforo, si tienen cobre, la forma es muy importante y el tamaño físico y la homogeneidad, ¿cierto? Todo esto, digamos, esta clasificación, aquí vemos una chatarra prensada con buen tamaño, ¿cierto? Quizás tiene una buena composición química, entonces vemos que es bastante buena para el proceso. ¿Cuándo se define la calidad? ¿Cuándo se define la chatarra como una chatarra de alta calidad? Entonces vemos que es de alta calidad cuando tiene bajo nivel de impurezas y el tamaño es controlado por procesos mecánicos, ¿cierto? Siempre hay como un corte de esa chatarra, el tamaño es como uniforme, entonces nos sirve o es adecuada para el proceso, más fácil manejarla que tamaños finos, tamaños gruesos, etc. ¿Cierto? Esta chatarra es más costosa, ¿cierto? Porque tienen un procesamiento. Entonces generalmente la adicionamos en la cuchara de donde vamos a afinar o vamos en la cuchara, en la metalurgia de cuchara, en la metalurgia secundaria, donde debemos de controlar muy bien la composición química, ¿cierto? Como la tenemos bien caracterizada, la utilizamos en esa parte del proceso. ¿Entendido, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Listo, gracias, John. Bueno, aquí pues no se recomienda utilizar chatarra gruesa, ¿cierto? Se debe usar chatarra fina, que es más costosa. Bueno, que tiene algunos... la gruesa pues va a generar, digamos, algunos problemas. Generalmente la chatarra gruesa pues es la de menor costo, ¿cierto? Gruesa y pesada. Y siempre se requiere que mantenga dentro de los requisitos de composición química. Entonces aquí es complicado tener una materia prima. A veces por ese afán se involucra trozos de cobre o trozos de... sí, sobre todo trozos de cobre, que pues el cobre es muy perjudicial aquí para la fabricación del acero. Entonces se debe estar clasificada por ese motivo, ¿no? Que no tenga impurezas, sobre todo aceros de herramientas, que no tenga aceros de herramientas porque influyen en la refinación o cobre, sobre todo cobre, que es perjudicial para este tipo de procesos. Aquí vemos como la carga de la cesta. Chatarra fina generalmente la cargamos en la parte superior. La chatarra liviana y molida, digámoslo, en la parte inferior, y la chatarra gruesa la colocamos en el centro, de tal manera que pueda amortiguar, digamos, esa caída. Formadores de escoria lo colocamos generalmente en las paredes del horno, para que cuando caiga se extienda hacia los lados. Aquí formadores de escoria también. Entonces vemos como la preparación de la cesta, que es muy importante cuando la vamos a adicionar. Bueno, entonces aquí ya hablábamos de chatarra gruesa, formadores de escoria, chatarra liviana y chatarra fina en la parte superior. Entonces ahí vamos a, esa es la cesta. Ya vienen los ciclos de energía. Yo creo que los ciclos de energía lo vamos a dejar para la próxima clase o para el otro año. Y ya pues digamos que... por este año vamos a terminar. Voy a dejar grabado el video para los que quieran verlo, y lo voy a subir para si tienen que repasar un poquito el otro año. ¿Listo?